Chicas y muchachos, tengan todos muy buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy presentamos un tema del curso de Historia del Perú. Mi nombre es el profesor Edinson Yapacicuro y hoy les voy a presentar a todos ustedes el tema de la comunidad primitiva en el Perú. Vamos a conocer esas épocas remotas de nuestra historia. Vamos a conocer cómo se inició la historia en nuestro país, ¿ya? Y para comenzar, quiero adelantarte un poquito con respecto al tema del día de hoy. Es que aquí vas a conocer de muchas actividades que en la actualidad se realizan. Vas a ver muchas características de los hombres antiguos del Perú y vamos a conocer sobre todo a una de las civilizaciones más impresionantes que llena de orgullo a todos los peruanos. Así que no se diga más y comencemos con nuestra clase del día de hoy. A la comunidad primitiva del Perú en dos periodos bien marcados. Primero, del año 18.000 al año 7.000 antes de Cristo o antes de nuestra era, vamos a tener al periodo lítico. Y algo que tenemos que tener bien en cuenta es que la palabra lítico viene de lito y lito significa... Muy bien, felicitaciones. Lito significa piedra, ¿ya? Eso va a ser muy característico en este periodo. Luego, entre el año 7000 al año 1800 antes de nuestra era o antes de Cristo, vamos a tener a un periodo que también es un nombrecito muy particular. El periodo arcaico. ¿Qué significa la palabra arcaico, profesor? La palabra arcaico significa, primero, antiguo, ¿ya? Eso significa la palabra arcaico, primitivo, ¿ya? Pero, el periodo lítico no se divide, normal, pero el periodo arcaico se divide en dos subperiodos. Adivina cómo se llaman estos nombres. Muy bien, el primero es el arcaico inferior. El arcaico inferior y el segundo, si hay un inferior, hay un superior, el arcaico superior. Y como ya te habrás dado cuenta por las fechas, el arcaico inferior va desde el año 7000 al año 4000 antes de Cristo, antes de nuestra era. Y el arcaico superior, o sea, el más bravo, en el que ya se ha desarrollado más cosas, va desde el año 4000 hasta el año 1800. ¿Ya? Muy bien, esos son los tres periodos que vamos a ver el día de hoy. Lítico, arcaico inferior, arcaico superior. Ahora, lo que tenemos que conocer es características puntuales de cada uno de estos periodos. Y ya te fui más o menos adelantando con respecto al periodo lítico. ¿Lito qué significaba? Muy bien, lito significa piedra. Entonces, uno de los puntos que vamos a ver aquí en este periodo es que el hombre realizaba instrumentos. ¿Sabes cómo? Instrumentos líticos. O sea, profesor, ¿qué es un instrumento lítico? Es un instrumento elaborado en base a piedra. Por ejemplo, las lanzas, por ejemplo, los arpones, todo aquello que ellos utilizaban para matar a los animales de la época o para buscar semillas, para cortar ramas, los árboles, todo eso que utilizaban son instrumentos líticos, ¿ya? Porque son elaborados de piedra y ellos los utilizaban para sobrevivir. Luego de los instrumentos líticos, también vamos a ver una característica muy pero muy especial del periodo lítico. Y esto sí han preguntado en los exámenes de admisión, así que mucho ojo con esto si eres de los que va a postular en un futuro no muy lejano. En el periodo lítico se desarrolló economía. ¿Economía, profe? Sí, se desarrolló economía. Pero una economía, ¿sabes de qué tipo? Una economía de tipo depredatoria.
depredatoria. A ver, economía, tú ya la sabes. Economía, toda actividad que el hombre realiza para satisfacer sus necesidades. Economía, trabajo. Economía, dinero. Pero en esta época no vamos a hablar de dinero. No hay dinero acá en esta época. ¿Hay trabajo? Sí, hay trabajo. Hay actividades que se realizan. Y en esta economía depredatoria, profesor, ¿qué actividades se van a realizar? Tres. Primero, esa que yo sé que tú conoces muy bien, la caza. Segundo, la recolección de frutas, de semillas. Y tercero, la pesca. ¿Ya? Aquí también se realizaba la pesca. Entonces, esas tres actividades están en la economía depredatoria, son parte de la economía depredatoria. Pero ahora quiero que te pongas a pensar en esto. La caza, la pesca, la recolección, ¿qué tienen en común? Piensa, ¿qué tienen en común? Y ahí sacamos el nombrecito depredatoria, depredar, el depredador que no deja nada, que se lleva todo, que se come todo. Muy bien, ya la sacaste, ¿sí o no? La caza, ¿qué hacían? Iban a los animales, los mataban y los desaparecían. A ellos no les importaba si el animal se extinguía. ¿Cuántos animales habrán extinguido en esa época comiéndose en un banquete ahí de los animales? A ellos no les importaba, solo se lo comían, ¿no? Igualito, cuando hacían la pesca, iban al mar, se recogían todo lo que podían y no les importaba, ¿no? Depredaban todo en estas actividades, en la caza y en la pesca sobre todo. Entonces, por eso, a esta economía se le llama así, economía depredatoria, porque eso era lo que hacían. Y te voy a dar otro detalle, que a esta economía también se le llamaba economía de subsistencia. Y creo que ya este nombre se explica mejor. Economía de subsistencia porque lo que ellos hacían aquí era sobrevivir. Todo lo que hacían aquí era para sobrevivir, para subsistir, como se dice. ¿Ya? Muy bien. Y por último, vamos a ver que aquí el hombre primitivo es nómade. ¿Ya? ¿Qué quiere decir nómade, profesor? ¿A qué se refiere con la palabra nómade? Nómade quiere decir que aquí los hombres primitivos iban de un lado para otro, de un lado para otro. O sea, podrían estar un día, pues acá, ¿no? En Lima, otro día se iban para Huaral, otro día salían, se iban para Junín, otro día se iban para Amazonas, y así estaban de un lado a otro, de un lado a otro. No se quedaban en un solo lugar, no estaban quietos. Nómade quiere decir inquieto, profe, inquieto, que está de acá para allá, de acá para allá. ¿Ya? Que no se mantiene en un solo lugar. Ahora, seguro te estarás preguntando, y profesor, ¿por qué hacían eso? ¿Cuál era su motivación? ¿Por qué no se quedaban en un solo sitio? ¿A quién se iban persiguiendo, profesor? Buena pregunta. Eran nómades por el hecho de que ellos necesitaban comer, por su economía depredatoria. ¿Y a quiénes se iban persiguiendo? ¿A quiénes crees que se iban persiguiendo? Muy bien, a los alimentos, a los animales, ¿no? Iban detrás de un animal, de un lado para otro, y así, fueron llegando a todo el Perú, siendo nómades. Pero pasan los años, terminan los 18.000 y los 7.000 años, y comenzamos con una nueva etapa, la etapa del arcaico, ¿ya? En los 7.000 años comienza la etapa del arcaico, una subetapa, el arcaico inferior. Características del arcaico inferior que tenemos que tener muy en cuenta. Primero, esto. Se está terminando la época glacial llamada Pleistoceno. Y se está dando paso a la época llamada el Holoceno. Te lo voy a poner facilito no para que lo entiendas. El Pleistoceno es la época donde hacía un frío de la patada, la era de hielo. Y el Holoceno es la época donde ya el calor está aumentando más, la temperatura aumenta más. ¿Te acuerdas? En la era de hielo 1, la película, la era de hielo 1, frío más no poder ser, no, Pleistoceno. Y en la 2 ya se derretían los hielos, hacía más calor, Holoceno. Así de simple, así la sacas. Facilito nomás, ¿ya? Entonces, se está dando esa transición, ese cambio en los 7.000 años antes de nuestra era, que el Pleistoceno queda atrás, la época de hielo, la era de hielo, Manisit quedan atrás y está empezando la época del Holoceno, la época del calor, el calentamiento global ataca y arrasa con todo. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Todo va a seguir siendo normal como era antes? ¿O va a cambiar? Muy bien, el medio ambiente cambia y el hombre primitivo en esta época tiene que adaptarse a ese cambio. Entonces,
¿Qué consecuencias nos va a traer el cambio del Pleistoceno al Holoceno, profesor? Muchas, pero muchas. Y aquí te voy a decir unas cuantas nada más, y eso te lo dejo como tarea para investigar. Primero, es que la megafauna va a ir desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos al perezoso gigante, al mastodonte, a todos esos animales grandazos que vivían en esa época, van a ir desapareciendo. Porque no están acostumbrados a vivir en una temperatura de calor, están acostumbrados a vivir al frío. Y aquí el hombre va a tener que experimentar con la naturaleza, tiene que adaptarse al nuevo cambio. Y en este experimentar con la naturaleza surgen dos actividades. Primero, tenemos a la horticultura. Grábate ese nombre, horticultura. ¿Qué quiere decir la horticultura, profesor? Quiere decir la domesticación de plantas. Esto vendría a ser el antecesor a la agricultura, ¿ya? Aquí se domesticaban las primeras plantas, se trabajaba sobre todo con las hierbas, con las semillas. Pero aparte de la horticultura, también se empezó a hacer otra actividad. ¿Y sabes cómo se llama esa actividad? El pastoreo. El pastoreo. ¿Ya? Se empezaron a relacionarse más con los animalitos y en este caso las llamas, las alpacas, ¿no? No las de ahora, ¿no? Sino sus antecesores de esa época, ¿ya? Con ellos se empezaron a relacionar y estas actividades empezaron a surgir, ojo, como consecuencia a partir de este cambio del Pleistoceno al Holoceno, que el hombre tenía que adaptarse a esta nueva era, ¿ya? Y bueno, aquí también, como el hombre ya va a ir desarrollando la horticultura, no tiene que quedarse en un lugar, no puede estar yendo de un lado a otro, ¿sí o no? Porque si no, lo que va experimentando en un lugar, se va a otro lugar y ya lo pierde. Entonces aquí el hombre se va volviendo, ¿sabes cómo? Seminómade. Es decir, se sigue todavía moviendo de un lado a otro, sigue un poco inquieto ahí el hombre, pero, se detiene en algunos lugares por un periodo largo, pero luego se va. Es decir, imagínate que nosotros vivimos en Lima, ¿sí o no? Ya, nos mantenemos en Lima aquí, nos gusta, así bien chévere, ahí practicando nuestra horticultura, nuestro pastoreo, ¿no? Ahí con nuestras llamas, nuestras alpacas. Pero nos quedamos por un año, no 2 años. De ahí vamos a otro lugar y nos vamos para Huancavelica. Y ahí también, ay, qué chévere, nos gusta, bacán, ya 3 años más. Ya no nos gusta y nos vamos para San Martín. Ahí nos quedamos, chévere, bacán, 3, 5, 6 años, 7 años, ¿no? De ahí no nos gusta, nos vamos para Tumbes y así. Algo así era esto del seminómade, ¿ya? Para que más o menos lo puedas entender. ¿Y por qué el hombre hacía esto, profesor? ¿Por qué se iba de un lado a otro? ¿Te lo dije antes? Muy bien, por buscar su alimento, ¿no? Por buscar la comida, persiguiendo a los animales. Ahora, terminó el año 7000, el año 4000. Perdón, terminó el año 7000 y empieza el año 4000. Y en el año 4000, antes de nuestra era, empieza el arcaico superior, hasta el año 1800. Y aquí ya vamos a ver cómo es superior, vamos a ver ya cosas más elaboradas, cosas más desarrolladas. Primera característica a tener en cuenta es que aquí ya se desarrolla la ¿Agri qué? ¿Agridulce? No, aquí ya se desarrolla la agricultura. Es decir, la horticultura se superó, la horticultura se desarrolló más y se empieza la agricultura. Y aquí destacan los productos, sobre todo el camote, la papa, ¿no? El maíz. Luego, también vamos a ver que aquí el hombre ya se vuelve sedentario. Como ya desarrolla la agricultura, ya necesariamente tiene que quedarse en un lugar. El hombre va conociendo más la tierra de un determinado lugar y necesariamente tiene que quedar. El hombre ya es sedentario, no se queda en un solo lugar nada. Decide, me quedo acá en Lima, está bonita, me quedo acá. Vive, está en Junín, me quedo acá en Junín. Como sea, ¿no? Como sea el medio ambiente, ya no importa, soportando frío, lo que sea, yo me quedo acá, ¿no? Está en Tumbes, igualito, yo me quedo acá. No importa lo que pase, yo me voy a quedar acá.
Luego, otro detalle que también tenemos que tener en cuenta es que, como ya se ha ido desarrollando la agricultura, las civilizaciones se han ido desarrollando. Mira, comenzó todo el año 18.000 antes de nuestra era y ya llegamos al año 4.000. Imagínate cuánto tiempo ha pasado. Y en todo ese tiempo, todo lo que ha pasado, aquí ya se da esto que para muchos pues es malo. Pero si surgió, si se dio, fue por algo. Las cosas no pasan por las puras. Aquí se dan las primeras la diferencia de clases. Diferencia de clases. ¿Qué quiere decir esto de la diferencia de clases, profesor? Mira, una característica principal de toda la comunidad primitiva, de manera general, es que no existen las clases sociales. Es decir, no hay gente que dice, esto es mío, no, tú no agarras esto es solo mío. No hay dueños, ahí no hay dueños de nada. Una característica de la comunidad primitiva de manera general es que ellos lo comparten todo, ¿no? Ahí no hay que yo soy dueño de esto, no, esto me pertenece a mí, no, ellos lo comparten todo. Pero, aquí en el arcaico superior ya eso va cambiando, ¿no? Ahí ya van empezando a darse los primeros dueños de tal tierra, dueños de tal lugar, dueños de tal parte, ¿no? Eso es un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta, ya que esto de la diferencia social que empieza aquí en el arcaico superior se va a ir reproduciendo a las demás culturas, a las demás civilizaciones que vienen aquí en nuestra historia, ¿ya? Aquí comienza todo, Y por último, la última característica que te voy a presentar del arcaico superior, ¿sabes cuál es? Nada más ni nada menos que el surgimiento de los estados pristinos. El surgimiento de los estados pristinos. Un estado, ¿qué es un estado? Eso ya todo el mundo lo sabe. Un estado es la forma en cómo se ha organizado una sociedad, una comunidad. ¿Y por qué pristino, profesor? Pristino, si buscas en la RAE, si buscas en tu diccionario, quiere decir los primeros en algo. Entonces, aquí en el arcaico superior, por primera vez se van a organizar los estados. Es decir, van a decir ellos, tú eres guerrero, tú vas a ser sacerdote, tú vas a ser para tal función. Se dividen las funciones. Y aquí por primera vez se organiza una, digámoslo, proto-sociedad, las primeras sociedades. Y aquí es donde entra lo que te dije al comienzo. Destaca la civilización más, pero más grande que vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Entonces, eso es un estado pristino, ¿no? Las primeras formas en las que se organizaron el estado. Y aquí, como te digo, se dividieron las funciones, ¿no? Tú eres guerrero, tú eres sacerdote, tú vas a trabajar en la agricultura, tú vas a trabajar en la ganadería, y así. ¿Ya? Eso fue los periodos de la comunidad primitiva. Ahora, para cerrar nuestra clase, vamos a ver los principales restos arqueológicos que se han encontrado aquí en nuestro país. Así que vayan copiando esta parte y en un rato regresamos. Vamos entonces por el periodo lítico, 18.000 a 7.000 años antes de nuestra era. Y aquí te voy a presentar 3 restos arqueológicos. Primero tenemos a Pacaicasa. El resto arqueológico de Pacaicasa queda en la parte de la Sierra Sur, en Ayacucho. ¿Y sabes por qué se destaca Pacaicasa? ¿Por qué es importante Pacaicasa? Nada más y nada menos porque aquí en Pacaicasa se encontraron las herramientas líticas. Pero las herramientas líticas más antiguas de todas, las más viejitas. ¿Y cuántos años de antigüedad tiene, profesor? 18.000 años de antigüedad. Las más antiguas, ¿no? Las flechas, ¿no? Los punzones, ¿no? Todas esas herramientas de piedra, las más, pero más viejitas, anticuchitas, se encontraron aquí, en Pacaicasa, en Ayacucho. Pero también tenemos los restos arqueológicos de Toquepala, en nada más ni nada menos que la ciudad heroica, en Tacna.
¿Y qué fue lo que se encontró aquí en Toquepala, profesor? ¿Por qué se destaca Toquepala? Te voy a decir que a los de Toquepala les gustaba ser artistas, les gustaba pintar. Es por eso que aquí se encuentran las pinturas. ¿Sabes qué pinturas? Se encuentran las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres más antiguas. Y pinturas rupestres son aquellas pinturas que se hacían en las cuevas, que se hacían en las piedras, y sobre todo destaca una escena en particular. Y a esta escena se le ha puesto un nombre. La escena de el... Así se llama, mira, la escena de el Chaco. La escena del Chaco o Chaco. ¿Y de qué trataba esto, profesor? ¿De qué trataba el Chaco, el Chaco? Esta escena que tanto pintaban aquí en Toquepala era cuando ellos cazaban. Cuando salían a cazar, ellos tenían una forma muy particular de cazar. No era que iba uno solito, se le enfrentaba al mastodonte animal que tenían adelante, o a la paleollama, a la paleovicuña que se encontraban adelante. Iba uno solito, ya fuiste, ya perdiste, ya yo voy solito, y tú no, lo mataban. No, o sea, la unión hace la fuerza. Entonces, ¿sabes qué pasaba? Ellos iban en mancha, no iban en banda, y no se juntaban con su gente, iban en grupo, ¿no? Y lo que hacían era, el animalito estaba ahí, imagínate, el animalito estaba ahí, y lo rodeaban, ya, hay que rodearlo, y ¡pum! Lo rodeaban al animalito. Y el animalito no tenía para dónde, no corría para una, le esperaba una lanza, corría para otra, le esperaba una flecha, no tenía para dónde el animalito, y ¡pum! Lo terminaban matando. Esa técnica de caza, de rodear al animal para cazarlo, se llama Chaco. Y a eso era lo que les encantaba pintar a los hombres de Toquepala. ¿Ya? Esas eran las pinturas rupestres del Chaco, las más antiguas que se encontraron en Toquepala, Tacna. Y luego también tenemos a el hombre de Paiján, los restos arqueológicos de Paiján. Y aquí sí, por favor, mucho ojo, mucho oído, porque este resto arqueológico ha sido pregunta de examen de admisión. Resto arqueológico de Paiján encontrado en nada más ni nada menos que La Libertad. ¿Por qué se caracteriza, profesor? ¿Por qué es importante, profesor? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque aquí, en Paiján, se encontró el primer peruano. Nada más ni nada menos que al primer peruano. ¿De qué está hablando, profesor? No lo entiendo. Se encontraron los restos humanos más, pero más antiguos de todo el Perú. ¿Ya? Y tanto las pinturas rupestres como los restos humanos más antiguos del Perú tienen 9000 años de antigüedad. ¿Ya? Las pinturas rupestres y los restos humanos más antiguos se encontraron hace 9000, o sea, tienen fecha de 9000 años antes de nuestra era, 9000 años antes de Cristo, aquí en el Perú. ¿Ya? Ojo, mucho ojo con Paiján, que esto ya ha sido pregunta de examen de admisión. Ahora sí, vámonos al siguiente periodo. Ya dejamos el periodo lítico atrás, ya vimos sus características, ya vimos los principales restos arqueológicos. Ahora vamos a pasarnos al periodo arcaico y vamos a destacar la primera etapa del arcaico inferior. ¿Qué restos arqueológicos nos esperan? Ahí los vamos a ver. Vamos a ver la etapa de el arcaico inferior. Y aquí vamos a destacar también 3 restos arqueológicos muy importantes a tener en cuenta. Primero vamos a conocer al hombre de Nanchoc. Nada más ni nada menos que allá en la Sierra Norte, en Cajamarca. Y el hombre de Nanchoc, ¿por qué se destaca? ¿Por qué es importante? ¿Sabes por qué? Mira, ¿te acuerdas que te dije que en el arcaico inferior se hizo la horticultura? Entonces, no te olvides de el hombre de Nanchoc, que es considerado como el primer horticultor. El primer horticultor. La domesticación de plantas, las primeras veces que se empezaron a hacer las domesticaciones de plantas, se encontraron ahí en Cajamarca, en los restos arqueológicos de Nanchoc. Y sobre todo destaca la domesticación de calabaza, de maíz y calabaza.
¿Ya? Calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. ¿Ya? Luego tenemos a los restos arqueológicos de Piquimachay. Nada más ni nada menos que allá en la tierra querida, la tierra linda de Ayacucho, en la Sierra Sur. Y aquí en Piquimachay, ¿sabes qué se encontró? ¿Sabes por qué es importante Piquimachay? Quédate con el nombre Piqui, chiquito, chiquito, chiquito. Aquí por primera vez se domesticaron, se criaron la domesticación. ¿Sabes de qué animalito? Del cuy. Los primeros en hacer la domesticación, en hacer la crianza del cuy. Piquimachay, Ayacucho. Y para cerrar con broche de oro, no la clase, sino esta parte del arcaico inferior, vamos a presentar a uno de los que me cae chévere, me cae bacán. Porque así como a mí, también le gusta la música. Vamos a presentar a los restos arqueológicos de Santo Domingo. Domingo, como decían por ahí en la radio. Nada más ni nada menos que en el mismo lugar que se desarrollarían años después la cultura Paracas y la cultura Nazca, si no me equivoco, en Ica. Y aquí en los restos arqueológicos de Santo Domingo, dos características. Primero, aquí se encontraron los primeros instrumentos musicales. Se encontró, ¿sabes qué? Una flauta elaborada de huesos, ¿ya? Y también se destacan por ser los primeros pescadores, ¿ya? Los primeros pescadores. Esas son las dos características más importantes de el hombre de Santo Domingo, los restos arqueológicos de Santo Domingo, allá en Ica. Ahora sí, llegamos a la parte final, para cerrar, ahora sí, la clase. El arcaico superior. Vamos a conocer a los restos arqueológicos que te presentaré aquí en el arcaico superior. Así que por favor, dale pausa y aprovecha en copiar esta clase. Y en esta etapa del arcaico superior, también tres es mi número favorito por si acaso, también tres restos arqueológicos. El primero, del que me siento muy orgulloso y de verdad se los recomiendo, por favor vayan a este lugar que no está tan lejos y sobre todo estudien este lugar. Busca información, no te quedes con lo que te voy a decir ahora. Presento a nada más ni a nada menos que Caral. La civilización de Caral, uno de los primeros estados pristinos aquí en la comunidad primitiva del Perú. Caral. ¿Sabes por qué es importante Caral? Primero te voy a decir, se encuentra Caral en Lima, se encuentra en el Valle Supe, en Barranca, la verdad que no está lejos. Caral es importante y nunca te olvides, por favor, nunca te olvides, Caral es importante porque es considerada como la primera civilización de América, la primera civilización de América. Tiene aproximadamente 3000 años de antigüedad, 3000 años antes de nuestra era, antes de Cristo. Hablar de la civilización Caral es lo mismo que hablar de la civilización egipcia, es lo mismo que hablar de la civilización de los sumerios. O sea, en resumen, cuando se estaba desarrollando la civilización de Caral, se estaban construyendo las pirámides de Egipto. Así que ya imagínate qué tan brava era la civilización de Caral, pero sobre todo qué tan antigua. La más antigua de toda América y la más antigua del Perú, sin duda alguna. La civilización de Caral fue estudiada por Ruth Shadi, una arqueóloga peruana. ¿Ya? Muy bien, luego tenemos a los restos arqueológicos de Huaca Prieta, en La Libertad. ¿Y por qué destacan los restos arqueológicos de Huaca Prieta? ¿Por qué son importantes? Porque aquí se encontraron los primeros textiles. Los primeros tejidos, ¿ya? Por eso es importante el hombre de Huaca Prieta, los restos arqueológicos de Huaca Prieta, porque se encontraron los primeros tejidos, los primeros textiles.
Y por último, ahora sí para cerrar nuestra clase, tenemos a los restos arqueológicos de Cotos. Y los restos arqueológicos de Cotos se encuentran en Huánuco. ¿Y por qué es importante los restos arqueológicos de Cotos, profesor? ¿Qué se encontró ahí? Nada más y nada menos que esto. El templo de las manos cruzadas. El templo de las manos cruzadas. ¿Y este templo, profesor, por qué tiene, qué es importante? ¿Cuál es su característica? Este templo de las manos cruzadas se dice que era un templo religioso. Y estos templos se encontraron hace 2200 años antes de nuestra era. Por eso se consideran como los templos religiosos más antiguos de todo el Perú, ¿ya? Y los textiles en Huaca Prieta se encontraron hace 2500 años antes de nuestra era. Entonces, esos son los restos arqueológicos del Arcaico Superior. Esos fueron los restos arqueológicos del Arcaico Inferior. Estos fueron los restos arqueológicos del periodo lítico. Esta fue la comunidad primitiva de nuestro querido Perulandia. El país, el lugar donde todo puede pasar. Ahora sí, para cerrar nuestra clase, quiero darte un dato. Quiero darte algo que sé que te va a servir bastante más adelante. Es que a la comunidad primitiva, acá en el Perú, también se le conoce con otro nombre. ¿Sabes con qué nombre se le conoce a la comunidad primitiva en el Perú? Mira, aquí en toda esta etapa hay algo que todavía no se ha desarrollado. Y hay algo que sin duda marcó la historia de nuestro país. ¿Y sabes qué es ese algo? Ajá, ¿en qué eran pero más bravos los de la cultura moche? ¿Te acuerdas? La cultura moche. ¿En qué destacaba la cultura moche? Muy bien, los huacos retratos son ejemplo de... Correcto, toma tu like. Son ejemplo de cerámica. Entonces, a esta etapa, donde todavía no existía la cerámica, se le llama también con el nombre de la etapa o el periodo precerámico. ¿Ya? Hablar de comunidad primitiva en el Perú es hablar del periodo o la etapa precerámico. ¿Ya? Muy bien, de esta manera terminamos la clase. Cópienos todo bien. Cualquier cosa, cualquier duda, me pueden preguntar con toda confianza. Mi nombre es el profesor Edinson Pasicuro. Mío será la próxima clase. Hablamos en la próxima clase. Gracias por su atención. Yo que crecí con